y tantos otros. Elio, vamos a Washington, vamos al exterior. Claro que sí, nos vamos a Washington porque hoy finalmente por la mañana llegó el ministro de Economía, hablamos de Martín Guzmán. Vamos a hablar con Rafael Matus Ruiz, nuestro corresponsal allí, para ver, bueno, cuál será la agenda del ministro y sobre todo, bueno, cómo están esperando en el Fondo Monetario Internacional al ministro de Economía argentino. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dale, Nora, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, muy bien. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿cuándo es la reunión y si habrá un encuentro cara a cara de la presidenta del fondo con el ministro Martín Guzmán? Está previsto para el viernes. Viernes. Guzmán, como vos bien decías, llegó esta mañana, se acomodó en un hotel céntrico de acá de la capital en Washington para empezar una gira bastante maratónica, que lo va a tener corriendo por la sede central del Washington, por embajadas, por salas de reuniones en hoteles y demás. Va a participar de la cumbre de ministros de finanzas del G20, va a tener varias reuniones bilaterales con otros ministros de finanzas del G20 y del G7, y hacia el final de la semana, el jueves y el viernes, va a tener dos reuniones muy importantes. La primera con el staff del FMI, con Juli Kozak y Luis Puedú, los dos funcionarios que llevan el programa argentino, las discusiones sobre el programa argentino. Y finalmente el viernes con Kristalina Georgieva. Recordemos que el programa que fue aprobado a fines de marzo, el nuevo programa entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina, nació prácticamente obsoleto porque es previo a la guerra con Ucrania. Tanto el Fondo como la Argentina dijeron, apenas se aprobó el programa, que una recalibración temprana de las políticas, de los objetivos del programa iba a ser muy importante para garantizar su éxito, y en eso van a estar trabajando en estos días el ministro Guzmán y el staff del FMI. O sea, no se discute que va a haber un recalibramiento. En todo caso, lo que se discute es de qué magnitud va a ser, digamos. Rafa, ¿está bien? Sí, exacto. ¿Y qué es lo que se va a recalibrar, ¿no? En principio, las metas del programa, los objetivos a los cuales se comprometió el gobierno de déficit fiscal, de reducción de emisión monetaria para financiar al Tesoro, no se van a tocar. Y por lo tanto, lo que hay que tocar son las políticas, las medidas para poder alcanzar esos objetivos, y aparte hay que reconocer el impacto que va a tener sobre la economía argentina la guerra en Ucrania, el conflicto entre Kiev y Moscú, que como ustedes bien saben, ya lo hemos dicho muchas veces, provocó una fuerte disparada del precio de los alimentos, también de la energía. En el caso de la Argentina esto tiene un efecto muy concreto. El gas natural licuado que la Argentina importa se quintuplicó, y por esto se viene un invierno muchísimo más duro que el de los últimos años. Rafa, un invierno probablemente con cortes de energía, con más inflación y con mucha escasez de gas. Me quedé pensando, digo, si vos decís lo que no se va a recalibrar tiene que ver con el déficit y con la emisión monetaria. ¿Cuáles serían los puntos que sí, entonces? Porque te diría que ahí está el meollo, ¿no? El programa se divide en metas, que son números concretos, targets, como se dice en inglés, que son los objetivos que debe cumplir el programa, básicamente en dos frentes: el déficit fiscal y la emisión monetaria del Banco Central, y después tiene objetivos de variables a los cuales se debe llegar, pronósticos, ¿no?, de crecimiento, de pobreza, de inflación y demás. La meta en concreto que más mira el Fondo Monetario Internacional es el déficit fiscal. Es lo que más le importa al Fondo Monetario Internacional, que la Argentina cierre la brecha fiscal, empiece a generar superávit fiscal para poder acopiar dólares. Y también la meta de reservas. Para este año se había fijado una meta muy ambiciosa de acumular 5.000 millones de reservas netas en el Banco Central, que en el nuevo contexto en el que estamos ahora, cual va a ser mucho más caro importar gas natural licuado, los barcos de gas natural licuado van a ser muchísimo más caros que antes, va a ser muchísimo más difícil de lograr. Eso es lo que van a intentar recalibrar por estos días, y también en mayo, cuando se realice la primera misión del staff para la primera revisión del acuerdo. Rafael, por último, ¿qué estás viendo desde Estados Unidos respecto a la Argentina en términos de litio, energías renovables, vaca muerta, aquello que acá se habla mucho de que son los grandes atractivos para los inversores que no están prestos a prestarle plata a la Argentina, ni mucho menos? Ayer un analista nos contaba, Sebastián Maril, que hasta prefieren El Salvador antes que Argentina, etcétera. Eso, al menos, por lo importante a futuro,
¿Es atractivo o no tanto? Te diría que en un contexto mucho más general, ¿no? Cuando se mira a América Latina desde Estados Unidos, siempre los recursos naturales aparecen como uno de los principales atractivos de inversión en la región. Estos dos recursos que vos mencionaste, el gas natural y sobre todo el litio, están a la cabeza de la lista de recursos naturales que miran a Estados Unidos como potencial de inversión en América Latina, sobre todo el litio, porque va a jugar un papel clave en el desarrollo de tecnología para luchar contra el cambio climático. Baterías de litio para autos eléctricos. Ahora, en el caso muy particular de la Argentina hay una traba muy fuerte y es lo que se ha discutido siempre, la falta de reglas claras, la falta de institucionalidad, la falta de un panorama certero que te dé un horizonte de 10, 15, 20 años para poder invertir con tranquilidad. En el caso del gas natural, creo que vale la pena hacer una mención aparte, porque Vaca Muerta, como ustedes bien saben, es uno de los yacimientos gasíferos más grandes del mundo. Y hoy, en el contexto actual en el cual Europa necesita gas para sacarse de encima a Rusia y está dispuesta a importar gas natural licuado a precios exorbitantes de cortar la relación con Vladimir Putin, le hubiera ofrecido a la Argentina una oportunidad de negocios enorme. Sin duda, Rafa. Que ya la Argentina tuviera los gasoductos para llevar el gas desde Vaca Muerta hasta otra oportunidad Bahía Blanca. perdida. Y si ya tuviera en Bahía Blanca una planta que permitiera convertir el gas del gasoducto en gas natural licuado. Lamentablemente no es una situación que la Argentina pueda aprovechar en este momento, pero te da una pauta de lo importante que es en este tipo de mercados anticiparse a los cambios geopolíticos, anticiparse al contexto global y tener listas las inversiones para cuando el negocio aparece poder aprovecharlo. Rafael, enorme abrazo. Gracias como siempre. Hasta la próxima. Vamos al Congreso Urgente porque allí hay novedades.